antes de leer esos textos quiero recordar algo. En el Antiguo Testamento nos menciona también varios personajes que tuvieron sueños, tal vez ustedes lo recuerdan. Uno de ellos es Jacob. Estaba en una crisis tremenda porque pues él se había apropiado, por no decir robado, la bendición de su hermano, la había negociado por un plato de lentejas, recuerda, la bendición que tenía derecho su hermano, y el papá lo bendijo, fue a él, y entonces Jacob tuvo que huir, y con el tiempo ya supo que su hermano pues seguía buscándolo, porque él había huido demasiado lejos de la ciudad donde ellos vivían, y entonces se va a buscarlo, y le cuentan: tu hermano está cerca de ti y viene amenazando que te va a matar. Jacob se llena de miedo, pero en ese miedo se pone a orar y tiene un sueño muy hermoso que pues no lo voy a leer, pero si algún día lo quiere leer, anótelo. Está en Génesis 28, 10 y siguientes. Y resulta de que Jacob sueña con Dios, de que está peleando es con Dios. Y hay una frase muy hermosa, porque él le dice: no te soltaré, le dice Jacob, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Y el Señor realmente lo bendice. Le dice: y hoy ya no te llamarás Jacob, sino Israel, que es el nombre de todo el pueblo de Israel, porque él es el papá de 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. Y también porque ese nombre es bellísimo. Ish significa hombre, Ra es el verbo ver en hebreo, y él es todo lo que termina en él, tiene el nombre de Dios. Entonces significa el hombre que ve a Dios. Y bueno, Jacob entonces tiene ese encuentro con Dios, y lo más hermoso del mundo es que después de que él despierta, el Señor le ilumina que sea muy generoso con su hermano, y entonces, digámoslo así, divide todos sus bienes económicos en ese momento, ganados y bueno, todo lo que tenía, y le regala a su hermano. Cuando él llega, el hermano le dice: mira, te tengo todos estos regalos. Entonces al hermano se le olvidó la rabia que tenía con su hermano y le dijo: muchas gracias. Queda tan agradecido que no se vengó pues con la muerte de Jacob. Entonces les cuento pues ese sueño, pero hay muchos otros. Uno de los hijos de Jacob, por ejemplo, que se llamaba José, nos habla su historia de que desde niño tenía sueños. En ese sí no me detengo hoy, ¿cierto? Porque son muchos los sueños, tal vez usted lo recuerda. Si no, puede leer desde el capítulo 17 hasta el 40, y allá está toda la historia de José, que es hermosísima, es muy hermosa. Otro que tuvo un sueño, o varios sueños, podríamos decir 2 sueños, fue Elías, y también iba en una situación difícil, sin mencionar también a José, que pues lo mencioné muy rápido, pero también estuvo en situaciones difíciles. Entonces me detengo en Elías un poquito, porque Elías es ese profeta que ha defendido a Dios en primer lugar. En su época había muchos profetas que defendían los ídolos, y él fue capaz de luchar, digámoslo, con todo su ser por defender a Dios. Pero resulta de que pues se gana una persecución tremenda, que lo están persiguiendo para matarlo, y él ya le da como una especie de depresión, de angustia muy fuerte, y entonces empieza a decirle a Dios: Señor, ¿por qué mejor no me quitas ya la vida? Yo me quiero morir. Y se acuesta debajo de una retama, nos cuenta el texto que está en Primera de Reyes, capítulo 19, 1 y siguientes. Entonces dicen que, o realmente yo digo dicen, pero yo también viví depresión en una época de mi vida,
y realmente uno no quiere ver a nadie, lo único que quiere es dormir, como para olvidarse de toda la problemática. Entonces, así le pasó a este profeta, se quería dormir, y cuando se durmió, 2 veces llegó un ángel a despertarlo y a decirle: levántate y come, porque el camino es superior a tus fuerzas. Es bellísima esa experiencia, porque entonces Elías se llena de fuerza y dice el texto que sigue hasta el Horeb y tiene un encuentro con Dios preciosísimo, ¿sí? Bueno, ahí lo dejo, ya ustedes lo leen, pero es una experiencia de Dios pues muy hermosa. Entonces, yo lo que quiero contarles es lo siguiente, y antes de leer el texto, todos estos personajes tenían una crisis, una dificultad, y es a partir de esa crisis que Dios los toca, digámoslo así, a través de sueños, para invitarlos a vivir una experiencia de Dios más profunda. Y desde esa experiencia de Dios más profunda, entonces el Señor va a reconstruir, digámoslo así, su vida, su historia, su situación. Y eso es lo que yo quiero que hagamos hoy con José. Vamos a reconstruir pues nuestra vida. Seguramente todos tenemos problemas, y si no los tienes, mínimo pensemos en Colombia. Todos somos colombianos y queremos reconstruir a Colombia, ¿cierto? Entonces pensemos o meditemos esta palabra hoy y dejémonos tocar, ¿sí? Por el ángel. El ángel realmente es la palabra de Dios, ¿sí? Aquí llega 3 veces llega el ángel, pero el ángel es el que trae las palabras de Dios. Entonces yo quiero que reconozcamos eso, que es la palabra de Dios la que nos va a hablar muy claro a nuestra vida, sí, muy claro. Entonces vamos a poner como esos oídos atentos a esa palabra de Dios. En primer lugar, entonces, Mateo 1, versículo 18, y voy a leer hasta el versículo 23. Nos dice: la generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Bueno, entonces este texto vamos a detallarnos como las palabras aquí principales, sobre todo en el sueño. Pues realmente este texto tiene muchísimas cosas, y yo quiero en primer lugar pues como detenerme en el sueño. ¿Por qué en el sueño? Miren lo interesante. Yo leía unas notas de Silvano Fausti, que es un sacerdote jesuita, que tiene un libro de cada uno de los evangelios haciendo unos comentarios bellísimos. Entonces él habla así, dice: los sueños le interesan mucho a los psicólogos, dice, porque cada persona obra con base en lo que tiene adentro. Miren esto tan lindo. En el sueño sale todo lo que tenemos en nuestro interior con libertad.
Ustedes saben que, por ejemplo, pues alguna vez leyeron o han escuchado hablar de los sueños interpretados por Sigmund Freud. Él tiene todo un librito de la interpretación de los sueños, ¿sí? Entonces, los psicólogos trabajan mucho esto. ¿Por qué? Porque es ese interior, ¿sí? Que hay, pues eso que hay allá muy dentro de nuestro corazón. Pero aquí la palabra de Dios quiere invitarnos a algo más, y es que esos sueños lo interpretemos desde la palabra misma, ¿cierto? Porque no es tanto el sueño cuando estemos dormidos. Bueno, también puede ser que a veces se manifieste el Señor así, pero son los sueños que usted tiene de realizar determinados proyectos en su vida, ¿cierto? Y todos tenemos, ¿sí? O superar dificultades o lograr alguna meta, ¿cierto? Cada uno tenemos esos sueños. Entonces eso es lo que yo quiero que hoy tomemos conciencia. Ahora, detengámonos entonces en el texto cuando se le aparece el ángel y le va a decir concretamente a José, le dice, en primer lugar, no temas. Y es interesantísimo esta palabra, porque es que el Señor, además de que 365 veces en la palabra de Dios dice, no temas, yo estoy contigo, ¿cierto? Es muy interesante porque también podemos mirar, por ejemplo, el Génesis, cuando Adán pecó. La primera palabra que le va a decir a Dios cuando Dios le dice, pues lo busca y le dice, ¿qué pasó, Adán? Él le va a decir, tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Usted qué se imagina? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Pecó, ¿cierto? Hizo lo que Dios pues le había dicho, no hagas esto, y él lo hizo, ¿cierto? Está en el pecado. Entonces aquí hay algo muy interesante, porque cuando nosotros tenemos fe en el Señor, nos acogemos a Él, a su presencia, ¿sí? Y esa es la fe inclusive. La fe es la respuesta al amor de Dios que se nos manifiesta pues hoy en día y plenamente en Jesucristo, su Hijo amado. Entonces esa es la fe. Pero cuando yo no tengo fe, me voy llenando de miedos. A mí me impactaba mucho en estos días, hace unos días, cuando estábamos escuchando como tantas cosas alrededor de la situación de Colombia, y pues que no ha sido solo de Colombia, sino que también hablaban de Chile. Entonces había una vez un político muy experto que empezaba a hablar pues de la situación en Latinoamérica y todo eso, analizarla. Pero lo que más me impactó fue que él al final tomó unas conclusiones. Y en esas conclusiones lo primero que dijo fue, no nos podemos dejar llenar de miedo, porque el miedo nos paraliza. Y es verdad, va totalmente relacionado con el Evangelio, va totalmente relacionado. Entonces aquí el ángel, cuando le dice a José, no temas, es para sacarlo de sus miedos, de sus inseguridades, de su falta de fe, ¿sí? Eso es lo primero que el Señor nos pide, no solo a José, a ustedes y a mí, que nos pongamos en camino, que no tengamos miedo ante las circunstancias difíciles, cualquiera que sea. Porque es que nos paralizan nuestros miedos personales, nuestros miedos familiares, nuestros miedos ante una persona cercana enferma o nosotros mismos que nos diagnosticaron una enfermedad. O sea, tantas cosas nos paralizan, una situación difícil económica, una relación amorosa difícil o si tenemos hijos, los problemas que tenemos con los hijos, en fin, ¿cierto? Tantas cosas en nuestro trabajo o en la profesión, cuando estamos estudiando todavía, tantos miedos que tenemos. Pues lo primero que nos va a decir el Señor es, no temas,
no temas. Y como les digo, está en la palabra de Dios reiterativamente, no es solo con José, es una enseñanza que el Señor nos lo repite cada vez. En segundo lugar, el ángel le va a decir: no temas recibir a María tu esposa, ¿sí? Y aquí pues realmente él, que se ha comprometido, como ya acabamos de leer, y en la costumbre judía el compromiso se hacía, digámoslo, en un momento, y al año celebraban, más o menos al año, podría ser un poco más, celebraban la boda ya oficial y se iban ya a convivir. Pero el compromiso era pues muy respetado, ¿cierto? Porque pues era en fidelidad, lo hacían en público con toda la comunidad, y entonces el compromiso ya estaba. Para José entonces esa relación estaba ya confirmada por María, y cuando él sabe que está embarazada, seguramente le llegan los rumores, como siempre, en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño, ahí mismo llegan los rumores de que ella está embarazada. Entonces ahí lo leímos muy claramente. José pues le va a dar, como va a hablar con ella en privado para no hacerle un escándalo, porque es que si le hacía el escándalo era para que la apedrearan y la mataran. Eso era lo que pasaba, lapidaban a la mujer que fuera infiel en ese compromiso de, digámoslo, de noviazgo, pero era un noviazgo muy serio, ya era para el matrimonio. Entonces pues digámoslo que en esa historia real también está la nuestra, y es que el Señor nos invita a que nos acerquemos a la Virgen María, porque y pues a través de José, ¿cierto? Porque la Virgen María es para nosotros en primer lugar nuestro testimonio de fe. A mí me encanta una expresión de los padres de la iglesia que dice que María es espejo de la iglesia. Es decir, cuando vemos a María, en ella vemos la presencia misma de Dios, porque ella se dejó invadir por el Señor. Como va a decir San Francisco de Asís, también dice que María es la hija predilecta del Padre, es la esposa del Espíritu Santo y la madre de nuestro Señor, el Salvador. Entonces ella está rodeada totalmente por el Señor. Y hay algo muy lindo en Silvano Fausti, porque dice: quien rechaza a la madre, rechaza también al hijo. Nosotros tenemos entonces que acercarnos a la Virgen María, y no solo por una tradición, y mañana precisamente es el Día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. No es solamente una tradición, no, es como a veces se convierte como en un ídolo, como no sé, de la religiosidad popular. No, es una madre cercana que te va a apoyar, que te va a ayudar, que va a caminar contigo. Yo lo digo porque yo lo he vivido, ¿cierto? Lo he vivido. He sentido esa compañía de la Virgen María tremenda en mi vida, pero tremenda, fuertísima. En momentos de dificultad, ella ha sido la que me saca adelante, y yo sé que es la que me ha llevado al Señor con más fuerza. La Virgen María para mí es algo maravilloso, es mi madre. Yo tengo mi mamá todavía viva, pero la Virgen María para mí es una fuerza especial, es de una fuerza especial para mi vida, es saber que ella me lleva al Señor. Y entonces aquí, cuando el ángel le dice a José que no tema tomar a María, porque es que ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y aquí es donde cada uno de nosotros vamos a aceptar esta buena noticia de que también nosotros vamos a concebir esa obra del Espíritu Santo, que es a Jesucristo.
en esta época de Navidad, eso es lo que vivimos. No nos dejemos robar esta experiencia, porque pues por el bullicio, la pólvora, la parranda, todo esto, que pues no voy a decir que no lo viva, si quiere vívalo con su familia, pero lleve en su corazón esta experiencia de Jesús, que nace de nuevo en tu corazón y en mi corazón. Y en la medida en que acojamos, ¿cierto?, aquí a José, a María y al niño Jesús, que enseguida nos lo va a decir más claramente en la palabra, porque cuando acogemos a la Virgen María, acogemos al, así como lo acabamos de leer pues de Silvano Fausti, ¿cierto? Acogemos a Jesús, porque es que ella, incluso la Virgen de Guadalupe, es muy hermosa, porque ella tiene un vestido que lo usaban las mexicanas en esa época donde ella se apareció. Cuando ella se apareció, lo usaban las mujeres que estaban en embarazo, ¿sí? Y pues hoy en día ya se visten diferente, pero por los estudios que se han hecho, ella tiene un vestido de las mujeres en embarazo y lleva incluso una cinta acá debajo del pecho donde resalta la barriguita. Ella está embarazada. Ella está embarazada. Entonces a mí me encanta pues como la Virgen de Guadalupe y pues la Virgen de todas las maneras pero esta historia tan hermosa de saber que es ella la que lleva a Jesús ahí en su vientre. Entonces allí además de que el ángel le va a decir toda esa buena noticia de que él va a ser el padre es el que le da, pues José es el que le da el nombre al niño, ¿sí? También yo digo que el apellido, en aquella época no se usaba el apellido en la época de Jesús, simplemente se decía el nombre del papá, pero cuando aquí José es el que va a adoptar, cuando nosotros decimos en la novena que es ese padre adoptivo, o como dirán putativo, ¿cierto? Pero ese es el padre adoptivo, el que ha adoptado a Jesús, ¿sí? Porque realmente el que ha engendrado a Jesús es el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces allí cuando le dice que le va a poner el nombre de Jesús, ahí inclusive yo le quiero resaltar que de ahí es que surgió, le iluminó al Señor a Oscar Henao, mi esposo, el nombre de Yeshua, porque es que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, y ahí está el significado, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque Yeshua significa Yahvé salva. Ahí está la definición de esta escuela. Esta escuela quiere ser Yeshua, es decir, Jesús, Dios que viene a salvarnos. Y cada vez que lo acogemos en nuestro corazón a través de la palabra y conscientemente en nuestra vida, pues entonces estamos recibiendo al Salvador que va transformando nuestra vida. Bueno, ahí hay algo y sigue pues así. Les cuento que dice el Evangelio que Mateo lo acostumbra muchas veces en su Evangelio, y es decir, es que todo esto era para que se cumpliera la promesa que estaba en el profeta. No está solamente ahí, está en muchos textos que en este momento se me escapa cuántas veces, pero pues tiene muchas veces en su Evangelio cuando dice todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y allí está una profecía que estaba en Isaías, que ya eso pues ya en el diplomado les explicamos, simplemente que ahí repite o toma ese texto del profeta cuando dice que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Algunos me han preguntado, pues así de pronto me dicen, pero entonces ¿cuál es el nombre de Jesús? ¿Jesús o Emmanuel? No, el nombre de Jesús es Jesús, solo que Emmanuel significa Dios con nosotros, y es una promesa que aparece allá en el profeta, pues que habría que explicarles más detalles, pero bueno, es simplemente diciendo que Dios
ha querido venir a esta historia a encarnarse, a hacerse hombre, ¿sí? Para que usted y yo conozcamos a Dios, y no solo así de lejos y en la historia, no, lo recibamos en el corazón y dejemos que Él siga habitando en tu corazón y en mi corazón. Y esa es la experiencia maravillosa de la Navidad, que nosotros vamos a dejar nacer a Jesús en nuestro corazón. Bueno, el otro texto está en el capítulo 2, versículo 13. Ya en este no me demoro tanto porque ya les expliqué como la base. Y dice simplemente, capítulo 2, versículo 13: cuando se marcharon, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Palabra de Dios. Miren las palabras claves: levántate, toma al niño y a su madre. Es básicamente lo mismo del anterior, solo que aquí hay un énfasis en la palabra levántate, ponte en camino, ¿sí? Eso significa levántate. Me encanta, pues bueno, en primer lugar tomar conciencia de esta palabra, porque la resurrección se dice con una palabra que es en griego anástasis, y significa eso: levántate, levantarse, ¿sí? Entonces es que el Señor nos invita a levantarnos de nuestras postraciones, de nuestras frustraciones, de nuestras esclavitudes, de todo lo que nos está atando y no nos deja ser felices. Nos dice: levántate, levántate. Y tiene mucha relación cuando nosotros estamos dormidos y de pronto quizás suene el despertador, bueno, el celular con la hora en que tienes que levantarte, ¿cierto? Y bueno, me tengo que levantar, pero ¿para qué me levanto cada día? Realmente me estoy levantando para que cada día yo todo lo que hago, como dice San Pablo, que todo lo leíamos en el Evangelio, en una de las lecturas del domingo, que todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Y eso ya nos va animando demasiado, porque entonces así a veces nos equivoquemos o la embarremos, pero el Señor va escribiendo, como decía Santa Teresa de Jesús, derecho en renglones torcidos, ¿cierto? Desde que tengamos el corazón puesto en el Señor, levántate en compañía de la Virgen María, porque dice: toma a la madre, ¿cierto? En compañía de la Virgen María, al niño, porque es que el niño es Jesús. El niño es la palabra que se ha hecho carne y se quiere hacer carne en usted y en mí cada vez más perfectamente. Entonces lo que vamos a hacer es recibir al niño Jesús, así como José, a tomarlo, porque es que ahí es donde vamos a salir de las crisis. Ahí está saliendo José de una tremenda crisis. Lo están persiguiendo para matar al niño, ¿sí? Entonces él tiene que salir. El Señor nos va a indicar en cada caso que tengamos lo que necesitamos hacer. Eso sí, tenemos que recibir al niño, es decir, la palabra que se hace carne y que se hace vida. Entonces, y en el tercer texto que está ahí en el versículo 19, un versículo nomás: muerto Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, mire las mismas palabras, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto ya los que atentaban contra la vida del niño. Entonces es las mismas palabras, pero para resolver ya el problema. Volverá a su tierra, volverá a rehacer su vida, volverá a tener paz, pero eso sí, levantándose, tomando al niño y a la Virgen María, a la Madre. Entonces yo quiero invitarlos a que vamos a la oración. Levantémonos, ¿cierto? Y pongámonos en oración
y vamos a tomar al niño en nuestro corazón, porque es el niño Jesús.